Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Franco. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio, el 9º ya. ¿Pensabas que íbamos a llegar a ser tantos? Sí, yo confiaba en nosotros. Y hay un dato que me gusta mucho de las descargas, aparte de que llevemos 1000 y pico, no sé cuántas, que no ha habido ningún día desde que empezamos, que fue en agosto, ¿no? A finales de agosto, Sí. en la que no se ha escuchado un episodio. Todos los días alguien, desde algún lugar del mundo, ha escuchado nuestras voces. Wow. No sé, ¿es un elogio? ¿Es como un comportamiento inteligente? No, yo creo que la gente se aburre, Franco. ¿Se aburre del podcast? No. No, se aburre de la vida. Escucha. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wow. ¿Lo conoces? Piel de gallina. Lo vemos todas las noches en familia, Franco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es esto? Contá a la gente que no sabe, ¿no? ¿De Es qué el estamos informativo del Tagesschau. Maravilloso. El informativo de las 8, ¿no? ¿Cuánto dura? Sí. 15 minutos. Sí, muy poco. Son píldoras pequeñitas. Justo el otro día, igual sirve de introducción esto al tema de hoy, que todavía no hemos dicho que vamos a hablar, pero ya me lanzo. Justo el otro día hablaba con Flor viéndolo. Le preguntaba cuál veía que eran las diferencias con ese informativo con los que ella veía en Argentina o los que yo veo en España. Uh-huh. Y había una muy evidente, aparte de la formalidad y de que parece un informativo hecho hace 40 años, que la gente que habla, no digo los presentadores, sino los que en las noticias van hablando, o expertos o personas que intervienen en las noticias, Uh-huh. son siempre expertos de referencia en el tema o personas que tienen algo que ver con la noticia en cuestión, ¿no? Claro. Yo qué sé, el dirigente del sindicato tal, si se habla de una huelga, no sé qué virólogo si se habla de la pandemia. Y en España, y por lo que me contó ella también en Argentina, los medios usan mucho a personas que cuentan su historia personal o cómo les afecta tal cosa, porque eso es lo que les engancha a la audiencia. Y en realidad estás, digamos, empeorando el contenido de la noticia, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece muy bien que Pepe Pérez me cuente cómo le afecta la pandemia, pero prefiero que un virólogo me cuente cómo nos afecta a todos, ¿no? No sé. Claro. Sí, bueno, es entrar a la noticia por el lado de la historia, ¿no? Del storytelling y decirle, bueno, ¿cómo lo vivís? El problema es que, claro, eso te deja una visión muy sesgada porque andás a ver qué piensa esa persona. Y también es cierto que hay otro elemento ahí, al menos lo que yo me acuerdo o lo que yo conozco de la tele argentina, que es el opinólogo tutti frutti, ¿no? Que sabe de Sí. todo y que comenta desde la pandemia de COVID-19 hasta cómo jugó San Lorenzo de Almagro y ganó el domingo, ¿viste? Una cosa así como vale todo y de todo sabe, ¿no? Y se pone a discutir Sí. también. Si hay un virólogo le discute, le dice, no, esto no es así. Bueno, no importa. Eso también pasa en España. ¿Por qué estamos hablando de esto, Raúl? Porque hoy tenemos preparado un episodio donde tenemos ganas de hablar de algo que tal vez refuerce algunos tópicos que existen en el mundo sobre Alemania y qué es ser alemán y cómo se comportan, o tal vez derribemos algún mito, ¿no? Digamos, terminamos por contar algo diferente a lo que se espera. Y tiene que ver con los medios de comunicación. Y bueno, viendo y preparando un poco este episodio, me llamaba la atención un dato que tiene que ver con la credibilidad que existe entre los alemanes, entre la población alemana de los medios. Y vos estabas viendo algunas estadísticas, ¿no? Sí, tenemos unos datos interesantes de Infratest DIMAP, que es una encuesta que hicieron a los alemanes. Y bueno, los titulares, para mí claros, el primero es en general, 2/3 de los alemanes piensan que la información de los medios es creíble
el 90% piensa que la información es de buena calidad y el 60% cree que el gobierno no dicta la cobertura periodística de los medios. O sea que Merkel no le dice a la televisión pública, habla bien de mí, ¿no? Sí, y que bueno, que el 90% piense que la información es de buena calidad, o que dos de cada tres alemanes piense que la información es creíble, no sé, es relevante. Me parece que para mí como español y por el sistema de medios que tenemos en España, donde incluso la televisión pública durante mucho tiempo estaba manipulada o durante muchas etapas ha estado manipulada por el gobierno de turno, pues bueno, es relevante, ¿no? Y me hace pensar. Luego pienso, que lo hablaremos después, en que el periódico más leído en Alemania y más vendido es el Bild, entonces lloro de depresión, pero bueno. En fin. Está bien, pero no nos adelantemos. Después, ahora en un momento vamos a explicar qué es el Bild y por qué Raúl se ríe. Pero una pregunta que surge de esto, que me hacía yo en la cabeza, que me lo hice varias veces, ¿no? Y es, ¿es un sistema de medios para copiar? Es decir, tomar como ejemplo, como modelo. Estaría bueno que en otros países exista este sistema y digamos, el tipo de sistema es la causa de que la mayoría de los alemanes piense, por ejemplo, que hay información de buena calidad. No sé, si lo comparás con España o con Argentina, donde estos niveles, digamos, de confiar en las noticias llega apenas al 30 y pico %, o sea, un tercio de la población, y ni hablar si vas a otros países, ¿no? Estábamos viendo los datos de Chile, llega al 30, de Polonia 29, de Hungría al 19, y bueno, hay diferentes números, pero todos siempre por debajo de 2 tercios que contábamos antes. Entonces la pregunta es, bueno, primero, ¿habría que copiarlo? ¿Habría que intentar reproducirlo? ¿Es posible esto? Y segundo, efectivamente, ¿es el sistema la causa de esta confianza? ¿O hay otra razón por la que en Alemania es diferente, no? Bueno, eso es una pregunta para 16 podcasts, Franco? Claro. Lo primero, es posible que muchos oyentes, como tenemos oyentes en más de 30 países, no sepan cómo funciona el sistema de medios alemán. Por suerte, hay un post de eleccionesalemania.com para cada cosa, y para esto también. Hay un post en Elecciones de Alemania que se llama el sistema de medios alemán, que luego pondremos cuando difundamos el podcast, lo adjuntaremos, pero ahí se explica, ¿no?, cómo funciona. Igual puedes explicar brevemente, digamos, cómo funciona el sistema de medios alemán y seguimos con la discusión. Claro. Mira, hay que, a ver, lo voy a decir bastante rápido, después si hay preguntas nos mandan mensajes por Twitter o en el blog también. Primero hay que dividir en 2 tipos de medios de comunicación, es decir, la televisión y la radio por un lado, la radiodifusión, o teleradiodifusión, o no sé cómo se dice, pero estos 2 medios, y por el otro lado lo que sería la prensa, ¿no? La prensa escrita, que también ahora, bueno, obviamente los portales en internet, etcétera, pero digamos lo escrito y lo audiovisual. Entonces, por el lado de la televisión y la radio, el sistema en Alemania es dual, que digamos en ese sentido no hay ninguna novedad, se parece a lo de todos los países del mundo, una parte estatal, una parte privada. El tema es que la proporción y el impacto que tiene el sistema estatal de medios es muchísimo mayor al sistema privado de medios, en estos 2, en televisión y en radio. No solamente que el impacto es enorme en términos de audiencia, como decías vos al principio, vos te sentás a ver la Tagesschau, que sería el noticiero o el telediario de prime time a las 8 de la noche de todos los días, y eso lo ve una cantidad enorme de alemanes cada día. Claro. Y esto, digamos, se replica también en un segundo canal. Esto es también parecido a España, ¿no? La 2 o la segunda, no sé cómo le dicen, que también existe acá, que se llama ZDF. El primero es ARD, el segundo es ZDF, y son los 2 canales públicos que de alguna manera ofrecen no solamente todo lo que sería las noticias, digamos, la cobertura, y de alguna manera marcan la agenda, tienen una visión muy importante de la política internacional, sino que también tienen todo tipo de eventos relevantes, ¿no? Ya sea cuestiones políticas como deportivas, como culturales. Entonces, es una oferta muy importante y bueno, los alemanes pagan por eso, ¿no? Pagan, creo que por mes son 17, 18 euros, lo cual también genera una discusión que, bueno, después podemos comentarla. Pero es un sistema fuerte, es el más visto y
de alguna manera no tiene competencia en lo que sería lo privado. Claro, ahora, si vamos... Sí, decime. Estamos hablando de 26, cerca del 40% de la audiencia de esos programas públicos, ¿no? De esas emisiones públicas. Entonces, es brutal, eso no ocurre en otras... Yo pienso en España, ¿no? La televisión pública española, no sé ahora en qué números está, pero hubo un tiempo en que sus informativos eran los terceros o cuartos más vistos. Estaban por delante de todas las privadas. Sí, totalmente. Y digamos, como para meternos en el tema que estábamos comentando de la credibilidad de los medios, de las noticias, ahí vemos la primera diferencia, ¿no? Cuando decimos en Alemania creen en los medios, bueno, ¿en cuáles? ¿No? Claro. Cuando mirás el dato sobre la televisión pública que acabábamos de escribir, la credibilidad de esas noticias, digamos, de los redactores, de lo que se publica ahí, es del 80%. Bueno, ahora, si miramos lo que pasa en el mundo privado, claro, en la tele baja al 44% y en la radio baja... No, perdón, en la radio es 44% y en la tele baja hasta el 29%, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con este tipo de televisión más show, más de entretenimiento, más estadounidense, si querés, ¿no? Claro, fíjate... Tú ves un informativo, el del Tagesschau, ¿no? Y yo intento verlo con los ojos de español y ver si me están manipulando y todo esto. Sí. Y es muy difícil porque en realidad lo que te contaba antes, ¿no? La gente que sale ahí opinando son nuevamente expertos. Obviamente en la selección de las voces hay una manipulación, digamos, hay una selección y hay una manipulación, ¿no? Pero yo intento mirar, por ejemplo, cuando salen diferentes opiniones de partidos políticos, veo cuántos salen del SPD, cuántos de la CDU, cuántos de Die Grüne. Intento ver si hay, digamos, una representación de las mayorías, también de las minorías, etcétera. Y me cuesta encontrar elementos, ¿no?, de manipulación. Y en esas, no sé, me parece un informativo que, a pesar de tener un aspecto antes de la caída del muro, a nivel de contenido es súper útil. O sea, yo de verdad me siento informado cuando veo ese informativo, ¿no? Entonces, es lo que vemos en casa, aparte de leer algún periódico. Aquí estamos abonados al Die Zeit, que es un periódico semanal, que es algo también bastante típico de Alemania, que también es para reflexionar, ¿no?, sobre la existencia de ese tipo de periódicos de profundidad, en los que la actualidad no tiene tanto peso y sí, digamos, el análisis, donde te puedes encontrar artículos de profundidad de mucho interés, ¿no?, sobre temas muy diversos. Y yo he decidido, optar también por esa opción, porque tampoco quiero estar impregnado y bañándome en la actualidad constantemente, porque para eso tengo Twitter, ¿no?, que es todo el rato. Pero yo te voy a decir por qué. Porque vos lees Die Zeit y vos mirás la televisión, el Tagesschau todos los días porque tus niveles de alemanidad ya están llegando a niveles a saturación, ¿no?, en sangre. Así que deberías fijarte cuando pase la pandemia de volver un poquito más seguido a Santonia, ¿no? Sí, ojalá pudiera, sí, la verdad. Al menos el mar y el pescado, pero pensé que ibas a decir por aprender alemán, que también por aprender alemán, ¿no? Porque, bueno, claro, seguramente aprendería más rápido en el Bild porque escriben peor, pero también aprendería peor alemán, ¿no? Bueno, ya que decís eso, me das pie para pasar a la segunda parte de este tema de los medios. Dije al principio, hablemos de tele y radio, ahora hablemos de prensa escrita, y ahí sí que las diferencias son fuertes. De hecho, hemos hablado bastante de esto en eleccionesenalemania.com y lo hemos comentado. A ver, el dato de calidad es brutal. El dato de credibilidad. Para la prensa de calidad, es decir, la prensa, digamos, estilo Die Zeit, el Süddeutsche Zeitung, el Tagesspiegel, bueno, hay una serie de periódicos, digamos, de este estilo antiguo, estos que son muy grandes, ¿no?, que necesitas 3 metros cuadrados para leerlo. Bueno, esa prensa tiene una información que se considera para un 74% de los alemanes se considera confiable. 74, o sea, 3 de cada 4 creen que esta es una información confiable, la que se publica en estos periódicos. Ahora, cuando vamos al tipo de prensa más, acá se le llama Boulevard, prensa amarilla, diríamos, ¿no? Lo acabo de descubrir, Franco, gracias por iluminarme. Todos los días se aprende algo. O sea, el Bild se le llama Boulevard. Boulevard Zeitung se llama así, ese tipo de prensa. Y eso es, digamos, la prensa amarilla, ¿no? Digamos, no sé, en España, ¿cómo se dice?
Bueno, en España casi toda la prensa sí, pero bueno, perdón, ¿eh? Perdón. Bueno. No sé, prensa amarilla, sí. Prensa amarilla. Bueno, la diferencia, decíamos, el primero 74% es confiable. ¿Sabes cuánta gente piensa que la información de la prensa Boulevard es confiable? No. El 6. El 6. Wow. El 6. 6 personas de cada 100. 60 de cada 1000. Bueno, bien, entonces, Franco, la pregunta es, si solo el 6 personas de cada 100 en Alemania piensan que el Bild es confiable, ¿por qué vende todos los días 1.200.000 ejemplares? Bueno, eso es objeto de estudio de los politólogos de la Universidad Libre de Berlín y yo ya no trabajo más ahí, así que se lo dejo a ellos la respuesta. O contame vos. No, yo no tengo ni idea, solo sé que en los Loto y en los Spetti, o sea, los Lotos son los sitios donde venden lotería aquí en Alemania, que venden lotería, bebida, tabaco y tal. Los Spetti es lo mismo, a veces un Spetti puede ser un Loto, todo junto. Fuera siempre tienen unos stoppers, unos cartelitos con los titulares del día y ahí solo están el Bild, ¿cómo se llama este de Berlín? Que también es así. BZ. El BZ. Solo están esos y todos son titulares catastróficos de sucesos paranormales, o de que los políticos nos roban, o asesinatos, ¿no? O sea, sí, lío en Neukölln, atropellos masivos. Claro, tú pasas por ahí, por delante del Spetti, y dices, wow, no sé, que me encantaría hacer un focus group con lectores del Bild, porque con 1.232.000 ejemplares, para que nos hagamos una idea de los oyentes también, el segundo periódico más vendido en Alemania, estos son datos del segundo trimestre del 2020, o sea, fresquitos, es el Süddeutsche Zeitung, 307.000, o sea, hay una diferencia de 900.000, o sea, se cuatriplica, ¿no? Los lectores. Y lo interesante de esa estadística que encontraste es que si vos sumás todos los periódicos de calidad, la venta que tienen diaria, no llegan ni a 3/4, ni a 2/3, te diría, de lo que vende el Bild Zeitung, ¿no? Claro. No, me hace gracia ver ahí al Neues Deutschland, que bueno, es un periódico de la antigua RDA, que sigue todavía y que tiene lectores nostálgicos, 19.000 ejemplares vende. Los votantes de Die Linke también leen el Bild, porque si no, no me salen las cuentas, ¿no? Y pensaba, ¿no? En eso de, vale, lo compro todos los días, lo leo y obviamente no lo considero de calidad. Entonces, ¿qué? ¿Es un entretenimiento? ¿Es porque es sencillo de leer? ¿Porque no me supone, no me genera, digamos, un debate interno? ¿No tengo que pensar? Hay un montón de fotos. Hay muchas fotos, es cierto. Es eso, ¿no? Supongo que es eso. Porque, hay claro, una cuestión de, también me parece a mí, de costumbre, ¿no? Una tradición personal. Sí, de costumbre. Nosotros aquí tenemos vecinos que leen el Bild y es posible que voten a... Que no, o sea, que leer el Bild no quiere decir que votes a AfD, aunque el Bild lleve 10 años favoreciendo el ascenso de AfD, ¿no? Pero sí, es curioso, ¿no? No sé, yo cuando en España quería leer algo más relajado me compraba El Jueves, que es una revista satírica, pero ya sabía que era una revista satírica, era de chistes. Pero no sé, no sé si quiero abordar la realidad o la actualidad a través de un periódico así, ¿no? De hecho no quiero, pero no sé, me gustaría hacer un focus group, igual un día lo hacemos, Franco. Claro, y capaz que eso... Mirá. Claro, justo iba a ese punto, ¿no? Digamos, el hada intergaláctica con la pregunta para el consultor tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tipo de gente lee este periódico? Porque cuando uno piensa en esa audiencia, al mismo tiempo nos obliga a nosotros a pensar en un electorado. Entonces, la pregunta del día, para vos que sos un avesado consultor internacional interplanetario, es... Si vos fueses el consejero de los partidos políticos, la socialdemocracia, la centroderecha, los verdes, la izquierda o la extrema derecha, ¿dónde tendrían que estar? ¿Con qué medios tendrían que hablar? ¿A qué electorado, de cuáles de estos medios tendrían que dirigirse para, digamos, tener una estrategia buena, ¿no? Claro, bueno, obviamente eso depende del público al que quieran llegar, ¿no? Si lo que quieren es llegar a sus propios
votantes, bueno, sencillo, ¿no? Para algunos, por ejemplo, Die Linke, obviamente el Neues Deutschland. En general, los votantes de la CDU, hay encuestas de eso, ¿no? Que hablan de que su periódico preferido es el Bild, ¿no? Entonces no estamos descubriendo nada. En el caso Antes de que sigas, déjame aclarar que mencionaste el Neues Deutschland, que es un diario que actualmente existe, un diario, digamos, con una visión más de izquierda, si quiere. Es un diario que viene de la RDA, creo que es el único que queda, o sea, que tiene continuidad, y es el diario que lee regularmente nuestro amigo Sirawen. Pero bueno, ese es un detalle. Sí, no. Por ejemplo, en el caso de AfD, es el Bild, obviamente, es el periódico de cabecera de los votantes de AfD. Lo estoy leyendo datos de una encuesta que se hizo sobre, digamos, caracterizando a los votantes de cada partido en función de qué periódico leían, qué televisión, cómo se sentían, qué tipo de coche tenían. Bueno, es una encuesta de estas. Ahora, una cosa, a los líderes de la ultraderecha de AfD también les sirve estar en la prensa de calidad, que lo tomen en serio, que lo integren al... Claro, yo es más, les diría que el Bill ya lo tienen copado, no hace falta que vayan, ya habla el Bill por ellos muchas veces, y que fueran a otros periódicos, ¿no? Y a los verdes, obviamente, les diría que apareciesen en la prensa conservadora, que es donde todavía pueden pescar algo, ¿no? Porque en las aguas socialdemócratas ya han hecho bastante escarnio, ¿no? Y luego diría siempre, si puedo elegir, siempre en la tele. Siempre en la tele, antes que... O sea que lo importante es estar en esto, digamos, habías encontrado unos datos, ¿no? De la gente, cuánta televisión se mira, etcétera. Sí, obviamente hay es inversamente proporcional, o directamente proporcional en este caso. Cuanta más edad tienes, más minutos de tele ves, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, a partir de cuando llegas hacia 69 años, ves 240 minutos diarios, y desde 14 a 29 años, por ejemplo, 95 minutos diarios, ¿no? Hay una gran diferencia. Sí. Obviamente ahí tiene que ver la aparición de Internet, de las redes sociales, etcétera, que antes no hemos hablado, pero cuando preguntan por la calidad de los medios, meten a Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, las radios públicas y televisiones públicas tienen un 82% de valoración. Instagram tiene 4%, pero bien que estáis poniendo fotos todos los días en Instagram, ¿eh? Claro. Es que la credibilidad no implica que se deje de utilizar, Claro, ¿no? Claro, obvio. Ya sabemos lo que es Instagram. Y ahí tal vez podemos hacer una conexión con lo que decías de Bild. Más allá de que solamente el 6% piense que ese tipo de diario es creíble, no implica eso que yo lo deje de consumir, con lo cual el efecto, si querés, psicológico que va por el lado, digamos, te diría de asimilar una información aunque no crea en ella, o sea, de que mi cerebro la capte, termina existiendo, termina sosteniéndose en el tiempo. Y claro, eso es una cuestión peligrosa en algún punto. Claro, si te fijas, los políticos y también las instituciones y los medios están desplegándose también en Instagram y poco a poco también en TikTok, porque la gente más joven no ve otra cosa. Y obviamente ahí hay que cubrir ese espacio, ¿no? Pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Para ayornar un poco tu consejo, que era siempre en la tele, tal vez le tendrías que decir siempre en la tele y en las redes, ¿no? Sí, no, claro, en las redes sí. Salvo Kevin Turner, que lo dejamos. Lo dejamos para la próxima semana, Raúl, ¿te parece? Venga. Bueno, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por los mensajes. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas. Cuídense mucho y sigan disfrutando de El fin de la era Merkel, que es este podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Chau. ¿Cómo? Ah, perdona, es que se ha metido la música. Que te puedo hacer una pregunta. Decime. ¿Sabes cuál es la retransmisión, el programa más visto de la historia de la televisión alemana? ¿Puede ser un evento tipo un final de mundial de fútbol? Puede ser, sí.
¿viste? Te agarré. Y no te lo voy a decir porque si no me pongo a llorar. 13 de julio de 2014. 34 millones de espectadores, 86% de porcentaje. Deutschland, Argentina, final del Mundial de 2014. Ya lo siento, Franco. Fue penal a Higuaín. Chao. Fue penal a Higuaín, lo hubiera fallado.